¿Quién no ha soñado alguna vez con encontrar un tesoro escondido? Para quien desee lanzarse a la búsqueda de alguno, le mostramos una selección de los más codiciados e incluimos además los mapas que supuestamente señalan su emplazamiento. Desde el tiempo de los antiguos egipcios hasta el actual, como en la época del ejército nazi, todos los líderes dominantes han tenido fijación con poseer algunas de estas reliquias, unos por la verdadera creencia en sus cualidades mágicas, otros tan solo por el estatus que representan la posesión de un objeto tan buscado, en algunas ocasiones simplemente por la riqueza que suponía poseer estos objetos. Ahora te vamos a presentar los cetros de poder que han sido perdidos y encontrados más de una vez, de los que no se sabe su paradero actual o incluso que no se tiene claro si de verdad siguen existiendo a día de hoy, o incluso si existieron alguna vez. El Arca de la Alianza. Según la tradición judeo-cristiana, este cofre fue mandado realizar a los pies del monte Sinaí por el mismísimo Yahvé, uno de los muchos nombres utilizados para designar a Dios, bajo sus especificaciones. Su cometido principal era el de guardar y conservar las tablas de la ley. Estas tablas de piedra es donde están inscritos los 10 mandamientos que mostró Moisés al mundo, según el Antiguo Testamento. Como todas las reliquias santas, se les presuponen ciertos poderes divinos, como el de detener ríos, destruir murallas, aplastar ejércitos, además de simbolizar la presencia de Dios sobre la tierra. Un arma un tanto violenta para proceder de un Dios todo misericordioso. Su paradero es un misterio. Existen diferentes leyendas que dicen que fue escondida por el profeta Jeremías en el monte Nebo. La verdad es que nadie sabe dónde está ni si existió realmente. Lanza del destino. Esta lanza es la que utilizó un soldado romano llamado Longino para atravesar el cuerpo de Jesucristo cuando se encontraba en la cruz. Según la leyenda, de la herida brotó sangre y agua. Al igual que todos los objetos místicos de este calibre, se le atribuyen ciertos poderes malignos y oscuros. La ubicación de esta lanza no está nada clara, ya que son muchas las iglesias y catedrales que afirman estar en posesión de la auténtica. Esta reliquia es objeto de muchas leyendas. Una de las más famosas es la que cuenta que Adolf Hitler se hizo con ella y le fue arrebatada por el general Patton, motivo por el cual él se quitó la vida. Ahora, el paradero de la auténtica es un misterio porque hay 3 idénticas. Millones perdidos de Kruger. Toda esta riqueza habría acompañado al entonces presidente del país, Paul Kruger, cuando huyó del ejército británico en dirección al actual Mozambique, aunque este mandatario embarcó rumbo a Francia sin la carga, y el destino del oro sigue siendo un misterio. Hasta ahora, algunas personas creen que los bóeres, colonos de origen neerlandés, escondieron un gran tesoro en algún lugar de Sudáfrica en los últimos días de la República de Transvaal, antes de la llegada del ejército británico. El tesoro constaría de lingotes y monedas de oro que nunca entraron en circulación. Barco del tesoro Flor de la Mar. En 1512, el barco portugués Flor de la Mar iba cargado con trofeos de valor incalculable, fruto de la conquista y tesoros del sultanato de Malaca, pero chocó contra un arrecife y se hundió frente a las costas de Indonesia. Se trata de uno de los mayores tesoros perdidos de la modernidad, ya que podría valer miles de millones de dólares. El cargamento de esa nave incluía adornos de diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes, perlas raras, figuritas de animales de oro y otros objetos. Desde su desaparición, numerosas especulaciones y teorías indican que el barco naufragado fue localizado, pero ninguna ha recibido una confirmación oficial. Huevos de Fabergé. Son una serie de joyas elaboradas entre 1885 y 1917 por Carl Fabergé, un orfebre ruso de origen franco-alemán, para la familia imperial de Rusia y otros compradores privados. Cada obra posee forma de huevo,
está fabricada con metales y piedras preciosas y esconde un complicado objeto. Casi siempre se activan con un mecanismo que las pone en movimiento y permite conocer su contenido. Los huevos de Fabergé son únicos. Su precio se incrementa cada año y multiplican su valor real, incluso a pesar de que están hechas de piedras y metales preciosos. Hoy en día sabemos que el maestro creó 71 huevos, 54 de ellos para los Romanov, y solo conocemos el paradero de 62, de los cuales 46 son joyas imperiales. ¿Dónde estarán los demás? Piedra angular de la Casa Blanca. En 1792, los mamposteros colocaron la piedra angular de la Casa Blanca por los francmasones, pero el mismo día que la colocaron desapareció y nadie volvió a verla. Ha sido buscada hasta por expresidentes, pero nunca ha sido encontrada. El símbolo de la piedra es que el gobierno estadounidense durará para siempre, y es posible que los masones la ocultaran para preservarla, y de este modo el gobierno durará para siempre. El Santo Grial. Un recolector de antigüedades está ofreciendo $1.2 millones a la primera persona que pueda probar que el mítico Santo Grial existe. Las situaciones que implican leyendas como descubrir el cáliz utilizado en la última cena, la olla de oro al final del arco iris, no detiene a ninguna persona. El Santo Grial fue descrito un siglo más tarde que el vaso usado en la última cena para recoger la sangre de Cristo durante su crucifixión, pensando para ser un símbolo asociado con la leyenda arturiana, un objeto tangible y necesario que nunca se encontró. Sin importar si el precio es real o no, gente se ha puesto a buscar este tesoro durante siglos. Tesoro de los Templarios. El 22 de septiembre de 1307, el Consejo Real de Francia decidió arrestar a todos los caballeros templarios, que fueron ejecutados poco más tarde. Sin embargo, la gran riqueza de los miembros de esta orden aún inquieta a muchos cazadores de tesoros. Entre las numerosas versiones de la suerte de esa fortuna, una sugiere que puede encontrarse en Rusia. Esta teoría difiere radicalmente de las demás, pero existen algunas evidencias de que podría ser real. Tesoro de James James. En 1930 falleció un anciano minero llamado Ben Morton. Había pasado años buscando en las montañas de Missouri el supuesto botín enterrado por el pistolero James James. Entre sus pertenencias apareció un extraño documento que desde entonces ha sido conocido como el Mapa Wolf, ya que está presidido por la imagen de un lobo. Ben lo habría obtenido del sacerdote que dio la extremaunción a Frank James, el hermano de James. El mapa resulta a todas luces indescifrable y la opinión más extendida es que se trata de un fraude. La piedra filosofal es una legendaria sustancia alquímica que contendría los secretos para el rejuvenecimiento, el elixir de la vida y finalmente la inmortalidad. Dice la leyenda que esta increíble sustancia podría transformar metales en oro o plata. La Biblia la menciona, pero también algunos textos budistas e hinduistas. La importancia de este manuscrito radica en que nos ayuda a entender las lecturas alquímicas de Newton. Y aunque la alquimia no tenga el prestigio internacional del que sí se enorgullece la física, es incuestionable que ambas tuvieron un papel ciertamente relevante en la vida del genio. Al fin y al cabo, la alquimia contribuyó al desarrollo de la ciencia moderna. Tal vez ahora ya no nos interese tanto la piedra filosofal, pero seguimos buscando el secreto de la eterna juventud, y Newton, a su manera, logró ser inmortal.